Buenas tardes a todos. Hoy nos convoca nuestra Oficina de Desarrollo Profesional para que atendamos una demanda de nuestros colegiados que se han visto sorprendidos por una nueva norma que cambia el paradigma que todos teníamos, abogados integrados en el régimen de autónomos, abogados integrados en las distintas mutualidades de la abogacía y, rápidamente nuestra Oficina de Desarrollo, ante esa demanda, ha convocado aquí a las instituciones, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Mutualidad de la Abogacía, a Altermutua, para que nos expliquen cuál es el nuevo sistema, cuál es el nuevo paradigma, de dónde viene y cómo lo vamos a afrontar. Y lo hacemos con la colaboración, como digo, de la oficina que encabezan Elena Ross y José Ignacio de los Riscos, diputados de la Junta de Gobierno, y con la ayuda de un compañero siempre atento a la llamada del colegio, que ha sido diputado de la Junta de Gobierno, Luis Martín, que va a moderar una mesa que a continuación se va a montar y en la que van a estar presentes por la Tesorería General de la Seguridad Social, don Sisto Manuel Bastazo Parras, subdirector provincial de Procedimientos Especiales de la Tesorería General de la Seguridad, y Mercedes Sagredo, jefa de sección, coordinación de administraciones y atención telemática de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Muchas gracias a los dos por atender nuestra llamada y por lo que nos vais a informar y orientar sobre el nuevo modelo. También a Ángel Esteban Jiménez, director del Departamento Comercial de Mutualidad de la Abogacía, y a Javier Vara Salmerón, director comercial de Altermutua, de abogados y abogadas. Muchas gracias a todos y sin más, pues lo que vamos a hacer es dar comienzo, cambiar esta mesa y darle la rienda a Luis Martínez, que nos va a ayudar a entrar en todo este nuevo sistema y a que tengáis la oportunidad a continuación de sus exposiciones de hacer preguntas y de colocar vuestras inquietudes en el debate de hoy. Gracias y continuamos. Muchas gracias, decano. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya han dicho, soy Mercedes y trabajo en la tesorería con Sisto como su director. Y bueno, lo que venimos aquí a intentar es explicar brevemente la casuística lo que ha ocurrido con el nuevo Real Decreto Ley 13/2022 que entró en vigor en enero del 23. Como sabéis, se trata de un hito importante, puesto que cambia muchísimo la manera, digamos, de cotización que veníamos abordando hasta la fecha. Y entre ello, la principal novedad que plantea este nuevo sistema de cotización es que ahora mismo se van a realizar las cotizaciones en base a los rendimientos netos reales obtenidos. Y es un sistema que se va a implantar a lo largo de 9 años con una revisión cada 3. La tesorería, una vez que sepa ya también los rendimientos netos de la agencia tributaria, será cuando realmente podamos regularizar las bases provisionales que se han elegido a lo largo de este año dentro de los 15 tramos que ahora veremos ahí brevemente en la tabla. Las características principales de este sistema se trata de un sistema, como hemos dicho, que es flexible, puesto que a lo largo del año van a poder comunicar y ajustar, digamos, la previsión que tengan de los rendimientos netos de ese año, de manera que a lo largo de tendrán 6 oportunidades a lo largo del año, cada 2 meses, para comunicar la posible variación que haya o no al alza o hacia la baja de los rendimientos que tuvieran elegidos inicialmente. Pero vamos, lo pueden comunicar una vez y si no hay cambios, pues también se puede quedar ahí. Pero es más flexible que antes porque ahora hay 6 ocasiones en vez de 4 a la hora de poder comunicar las bases, que en este caso son bases provisionales, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, es un sistema gradual que se implantará desde el 2023 hasta el 2032, con una revisión de cada 3 años.
No se modifica, que es algo importante, el campo de aplicación del régimen especial de autónomo ni el régimen del MAR, y tampoco se varía la cotización, que sigue siendo mes a mes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí teníamos una breve descripción de la implantación que ahora mismo tenemos. Ahora mismo sabemos que del 2023 a 2025 tenemos las tablas ya diseñadas con los tramos establecidos, aunque posteriormente en un futuro esas tablas las marcará la Ley de Presupuesto General del Estado, y el Gobierno se reserva el derecho a que, aunque hemos dicho que se implantará a lo largo de 9 años, es posible que acelere esa implantación. Bueno, esta parte de aquí, como la presentación es un poco larga, vamos a pasar a algunas un poco más rápido, porque si no, no dejaríamos hablar al resto de los compañeros. Bueno, que sepamos que hay algún colectivo que está excluido digamos, de la cotización por rendimientos. Pues sí que los hay, como son los miembros de instituciones religiosas y los trabajadores del grupo segundo y tercero del mar, del RETA del mar, ¿de acuerdo? Esta parte nos lo podemos también saltar un poquito y vamos a ir un poco más de lleno a lo que es lo que es la cotización. Los pasos del nuevo sistema. ¿Qué pasos debe dar un autónomo actualmente con la implantación de este nuevo Real Decreto? Lo primero que debe hacer es calcular los rendimientos netos previstos que tenga anuales. ¿Para qué? Para que una vez que sepa esos rendimientos anuales y calcule al mes lo que correspondería, de esa manera se elige actualmente la base provisional en función de ese cálculo. Ahora veremos cómo se calcula. Y luego que sepan también que una vez elegida pueden eso, como hemos dicho, modificarlo a lo largo del año en 6 ocasiones. Y posteriormente la Tesorería al año siguiente regularizará, una vez que se tengan ya los datos de la agencia tributaria, esas bases provisionales pasarán a ser bases ya definitivas y ya con eso haremos la regularización en Tesorería. ¿Cómo se calculan los rendimientos netos anuales previstos? Pues lo primero que la persona autónoma que debe hacer es estimar los rendimientos que va a tener en cada año natural, pero teniendo en cuenta lo que aquí decimos cuáles son los que debe contabilizar. Pues la totalidad de los rendimientos netos obtenidos en cada año natural por las diferentes actividades económicas, tanto económicas como empresariales y profesionales, es decir, todo lo que reciba en función de esas actividades, con independencia de que lo realice a nivel individual o como socio de alguna entidad jurídica, ¿vale? Siempre que no deban figurar, claro, o sea, siempre teniendo en cuenta que el encuadramiento por esa percepción de rendimiento sea en autónomo. Ya sabemos que algunas veces el encuadramiento puede ser también en asimilados, ¿no? Los autónomos que ya estuvieran de alta antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, como antes esto no se comunicaba, tienen un plazo provisional hasta el 31 de octubre de este año para poder hacer la comunicación de esos rendimientos, de esa estimación de los rendimientos anuales que tengan prevista. Y de esa manera ajustar así de paso la base de cotización correspondiente al tramo en el que se encuentre ese rendimiento neto mensual que hayan calculado. Para todos los autónomos que inicien su actividad durante el año 2023, esa comunicación de los rendimientos anuales se realiza durante el proceso de alta del autónomo, ¿de acuerdo? O sea, este plazo de hasta el 31 de octubre, evidentemente, es solo para aquellos que venían ya teniendo una alta a 31 del 12 del 2022. Todas las nuevas altas de este año ya tienen que incorporarlo en el momento del alta. La regla general para calcular estos rendimientos netos, pues sería sumar los rendimientos netos que tengan previsto más la cuota de seguridad social y restarle el 7% de los gastos genéricos. Eso de la regla general. Hay otros casos en los que se restará el 3% cuando corresponda a socios, ¿vale? Cuando sean autónomos que estén encuadrados por sociedad. Y también para aquellos otros autónomos que su manera de tributar sea el método de estimación objetiva, que en ese caso no se le suman la cuota de seguridad social. En ese caso, para calcular los rendimientos, tienen que tener en cuenta su rendimiento simplemente y luego sí restarle el 7% de gastos genéricos, o el 3% si corresponde. Bueno, el 3% no creo yo que haya sin sociedades, pero no lo sé. Bueno, aquí en la siguiente pantalla lo que decíamos es precisamente a quién se les aplica el 3%, la deducción del 3% o del 7%. Pues el del 3% es a los autónomos que a lo largo del año estén al menos 90 días de alta como autónomos societarios, o bien de sociedades de capital o de sociedades laborales que al menos tengan el 50% o más del capital social.
Para ese cómputo de los 90 días en alta se suman los días en alta en cualquiera de los dos supuestos. Puede haber estado un autónomo, puede estar un tiempo del año en un tipo de sociedad o en otro, pero el caso es que no necesita necesariamente que sea seguido esos 90 años. Es en el cómputo anual. En el momento en que cumpla los 90 días, pues ya se le podrá, sabemos que tenemos que aplicar el 3% y no el 7%. Y como hemos dicho que es flexible, pues se puede volver a calcular los rendimientos y comunicar si hay alguna variación que se considere oportuna porque la base, digamos, provisional cambia. Para elegir la base provisional, bueno, esto la verdad que no lo podemos medio saltar, ¿no? Cuando lleguemos a los tramos. Cuando lleguemos a los tramos, mejor. Exacto. Aquí en esta, vamos aquí a esta. Esta es la tabla que se ha definido en el Real Decreto para este año 2023, que como hemos dicho está definida también para el 24 y 25, pero bueno, estamos en el año que estamos y son 15 tramos, que como ven se distribuye entre lo que llaman la tabla reducida y la tabla general. La tabla reducida consta de los 3 tramos que están viendo ahí y en la primera de las columnas lo que nos está diciendo es los tramos de rendimientos netos. Es decir, una vez que hemos hecho el cálculo, como decíamos inicialmente, de los rendimientos netos mensuales, restando los gastos genéricos y dividiéndolo de manera mensual, aquí es donde tenemos que mirar en qué tramo nos encontramos, entre la cantidad que resultante de ese cálculo, en qué tramo. Si, por ejemplo, hemos calculado que tengo unos rendimientos netos de 1.200, pues para ver en qué base puedo elegir, aunque puedo elegir cualquier otra, pero más o menos si va a estar de manera estable ese año mis rendimientos en 1.200 euros, pues nosotros estaríamos viendo que los rendimientos de 1.200 se encuentran en el tramo 1 de la tabla general, porque se encuentra entre 1.166 y 1.300, y eso me va a permitir elegir, si pongo esos rendimientos netos, entre 950,98 de base y 1.300. Esa cantidad es la base de cotización que tengo que comunicar a la tesorería. Si yo ya venía de alta en el 2022, pues comunico los rendimientos netos y si la base la tenía igual, no hace falta que cambie la base. Siempre que la base esté dentro de ese tramo, no tendríamos problema. Y para las altas nuevas, pues bueno, como lo comunican en el alta, pues comunican ambas cosas, los rendimientos y la base de cotización. Como hemos dicho, esto es una base provisional. Por lo tanto, si a lo largo del año tengo fluctuaciones o bien al alza o bien a la baja, en cualquiera de los momentos que hemos establecido en tesorería para comunicar los rendimientos netos, que puedan afectar evidentemente a que cambie de tramo porque la base sea diferente, pues podré comunicarlo. Y luego además, no tiene, o sea, si en un momento dado llegas al final del año y tienes que has cobrado a lo mejor más rendimientos, mucho más de lo que tenías establecido, no podremos elegir una base de cotización mayor, por ejemplo, en ese caso, que la de los rendimientos netos que esté calculando ya y al final de año, porque así puedo ajustar, digamos, en compensación a lo que el resto del año pues no había yo ajustado a tiempo, por decirlo de alguna manera, porque luego el sistema de regularización de la tesorería, cuando tengamos los datos de la agencia tributaria al año siguiente, nosotros observaremos mes por mes si la base de cotización se encuentra dentro del tramo que estamos estableciendo y ahí es donde calcularemos si lo dejamos igual, si tenemos que emitir alguna carta de pago o si devolvemos en función de eso. Y como lo hacemos mes por mes, es por eso por lo que decía que a lo mejor al final del año pues yo había calculado menos de la cuenta y puedo elegir un tramo de base superior a la que los rendimientos tenía previstos, ¿vale? Eso sí que se trata así. Bueno, como hemos dicho, la base es provisional y la base mínima del tramo 1, bueno, lo vamos a poner otra vez aquí, la base mínima del tramo 1 este año es 950,98, que es incluso inferior a la mínima que había durante el año 2022, que recuerden que era 960,60 euros. Aquí podemos dar los tramos, vale, vamos a pasar más adelante, esto también no lo podemos saltar. Disculpen, pero que como teníamos más diapositivas de las que teníamos pensado para el tiempo mayor flexibilidad. Bueno, no hemos dicho los meses, ¿no? O sea, como hemos dicho que eran flexibles, son 6 veces al año, de manera que todo lo que se comunique antes de finales de febrero con efecto de marzo, todo lo que se comunique hasta finales de abril tendrá efectos de mayo, todo lo que se comunique a finales de junio tendrá efecto 1 de julio, todo lo que se comunique a finales de agosto tendrá efecto de septiembre, todo lo que y en septiembre será el último mes, o sea, de septiembre a octubre, claro, sí, de septiembre hasta final de octubre,
tendrá efectos en noviembre, es decir, sería el último cambio que repercute en ese año, pero tendríamos otro tramo más que es de noviembre a diciembre ya para que el efecto sea en enero del año siguiente a la petición, ¿de acuerdo? De esa manera van los distintos tramos para poder. A ver, por aquí estamos iguales ya. Vale. A ver, funcionamientos vistos. Bueno, no todos, claro, como no todos los autónomos tienen rendimientos, pues no todos pueden, digamos, ajustar su rendimiento. Un familiar colaborador realmente no tiene rendimientos, está colaborando con su familiar, que es el titular, que es el que sí tendrá los rendimientos y comunicará a Hacienda, los comunicará a Hacienda, pero él es autónomo también y entonces no tendría cómo hacemos para que esta persona pueda comunicar algo. Bueno, pues en estos casos lo que se ha decidido es, bueno, para este año 2023 la base de cotización no podrá ser inferior a 1.000 euros, pero una vez que haya alcanzado los 90 días, igual que decíamos también con los societarios que tenían para lo del 3% o el 7%, llegar a 90, pues aquí también cuando lleguen a 90 días los que estén de alta como familiar colaborador, su base no podrá ser inferior a 1.000 euros, ¿vale? Tendrá que ser, si no llega a esos 90 días, sí podrá elegir una base inferior. Pero aquí no nos podemos basar en rendimientos, puesto que este tipo de autónomo no tiene rendimientos por sí mismo. Aquí vemos algunas de las situaciones especiales que se pueden dar en tesorería, como, al igual que hemos hablado con el autónomo familiar, que es una excepción un poco a la norma, pues ¿qué pasa también cuando tenemos un alta fuera de plazo? ¿Qué aplicamos, qué base le aplicamos para esos casos? Pues durante el 2023 será la mínima del primer tramo, que son 950,98 euros. Así pasa también en las altas de oficio, salvo que a lo mejor la actuación inspectora tenga datos suficientes como para informarnos a tesorería de que poner otra base, pero si no hay esa actuación inspectora, en principio también las altas de oficio irán con una base de 950,98 durante el año 2023. La tarifa plana, bueno, aquí sí, se aplicará sobre las nuevas tarifas planas, las que, digamos, comiencen porque el alta se ha producido en el 2023, pues se aplicará sobre la base de 950,98. Y la verdad que los demás tampoco tienen mucho más, por eso lo hemos dicho ya. Venga. Los autónomos que ya vinieran de alta del año pasado, como he dicho, tienen que comunicar los rendimientos netos y ajustar la base de cotización ahí, pero ¿qué ocurre con aquellos autónomos que a lo mejor venían cotizando por una base que a día de hoy quizás sea, digamos, esté por encima de los rendimientos netos que en la tabla vemos, ¿no? En el tramo que corresponda? A esos autónomos que tienen una base superior a los rendimientos, a lo que le correspondería por sus rendimientos netos, se le va a permitir seguir cotizando por esa base superior, siempre que no tenga una baja y luego ya, en cuanto hay una baja, digamos que esa premisa ya desaparece y empieza como una alta nueva ya ajustado a lo que tenemos. Pero si esa baja no se produce, ese autónomo que viene cotizando por una base superior va a poder mantenerla durante todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Esto de lo del mayor de 47 ya desaparece. Ya no, como ya vamos por los rendimientos netos, esa excepción que había de que había una base mínima del sistema, pero si tenías 47 años iba cambiando y te limitaban la base mínima y la máxima, ya como va por rendimientos netos ya eso desaparece. Los autónomos que están en pluriactividad, pues en este caso, cuando... Bueno, explícalo. Los autónomos en pluriactividad, lo que les ocurre es que si ya están en el régimen general cotizando a la base máxima, están cotizando a base máxima, todo lo que coticen en autónomo realmente no les sirve de mucho. Entonces, ya desde hace años le veníamos devolviendo la mitad de la cuota de contingencias comunes que habían sobrepasado el tope. Todo lo que sobrepasara el tope se le devolvía la mitad. Esa devolución se sigue manteniendo y además se les permite cotizar, sea cual sea su rendimiento, por la base mínima de la tabla reducida. Cotizar sobre 751 euros, si con esos 751 euros alcanzan el tope máximo anual de cotización. ¿Vale? Sí. Bueno.
La son siguiente las diapositiva es lo que yo antes dije de palabra, los distintos fases, o sea, en las que pueden hacer la modificación y comunicar la base provisional. Lo que no hemos mencionado es que la base provisional, ¿por dónde se comunica? Pues o bien lo hace el usuario red que tenga, digamos, vinculado ese autónomo y lo puede hacer por sistema red dentro del servicio que se le ha implantado por parte de tesorería, o bien el propio autónomo, si tiene los medios de identificación adecuados, puede acceder al portal que la tesorería ofrece a los ciudadanos y en especial, con especial atención a los autónomos y a hogar y ahora ya artistas también. Pues dentro del apartado de importas que tiene, digamos, cuando accede a su área personal, pues también podrá hacer la modificación dentro de uno de los servicios que se le ha implantado. Con lo cual aparecerá ahí la opción de comunicar la base de cotización y los rendimientos que se comunican en el mismo servicio. ¿De acuerdo? Eso es realmente comunicarlo sencillo. Calcularlo es lo que tienen que prever previamente. La comunicación se ha intentado hacer lo más sencilla posible, ¿vale? Con el medio más sencillo. La regularización de las bases, como hemos dicho, son bases provisionales, pasarán a ser definitivas cuando ya tengamos los datos de la agencia tributaria, que se estima que las tendremos a finales del año 24. Septiembre del 24. En el último trimestre. Y compararemos esas bases provisionales, como hemos dicho, mes por mes, para ver si en función de lo que ya los rendimientos reales que nos informa la agencia tributaria, pues hay un desfase, pero un desfase, a ver, no en cuanto al tramo de la, eso está en la 16, que está muy para atrás, ¿no? Espérate, vamos a ir para atrás así rápidamente. De manera que si alguien tiene, por ejemplo, una base informada del tramo 1, que por ejemplo puede ser 1.000 euros, y de repente con los rendimientos netos se queda 1.200, no le haremos ninguna regularización realmente, porque se encuentra dentro del mismo tramo de la base. O sea, el tramo 1 abarca la base que vemos ahí de 950,58 y 1.300. Si con la base provisional tenía 1.200, 1.100 y con los rendimientos que nos facilite Hacienda tiene 1.200, parece que cambia, pero no cambia porque se encuentra dentro del mismo tramo de la tabla. Con lo cual ahí no procedemos a una regularización, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos que proceder? Porque a lo mejor tiene 1.000, 1.100, pero resulta que de repente aparece 1.400. Pues ahí sí que cambia de tramo, pero veremos en qué meses, porque como ha podido fluctuar, pues veremos si hay meses que sí que hay que regularizar o hay meses que no, depende de lo que nos haya ido comunicando con la base provisional. Si entendemos que es 1.100 todo el tiempo, para poner el ejemplo más sencillo, y ahora resulta es 1.400, pues ahí haremos, pues si ahora son 1.100 y ahora 1.400 se encontraría dentro del segundo tramo, pero no se lo ajustamos a 1.400, se lo ajustamos a la mínima, ¿no? del tramo, ¿vale? Para que lo tengan claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Con lo cual la diferencia no será tan grande. Quiero decir, si tiene la base y pues al final no regularizaríamos, pues tenía 1.100, ¿no? Pues tampoco eso es lo que pasaría. Que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Si alguien, por ejemplo, tiene 1.300 euros y gana 6.000 euros, pues lo iríamos al último tramo. Y el último tramo, toma aquí. Está aquí. El último tramo... 1.633, pues si tenía 1.300, le pediremos que nos ingrese la diferencia hasta la base mínima del tramo superior, del último tramo, hasta 1.633. O sea, estos primeros años va a ser más benévolo en ese sentido, para intentar adaptar e implantar de manera lo más fácil posible el sistema. Esa reclamación irá sin recargo y si hay que devolveremos sin interés. Sin intereses. ¿Vale? Si es a la inversa, ¿qué pasaba? Que era el tramo máximo, ¿no? Sí. Si es a la inversa, lo que hacemos es devolver desde el tramo máximo hasta la que él tenía. Sí, pero una consideración. Si hay que pagar, habrá que pagar dentro del mes siguiente de la regularización. Al que le notifiquemos la regularización. Que eso se devolverá en el año siguiente. Sí, Se pero devuelve antes de mayo. Antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente, es decir, un año después. Bueno, para que los compañeros lo tengan en cuenta. Los 2023 se devolverían en 2025, efectivamente. Correcto. Bien, para que los para dejarlo claro. Que si nosotros pagamos menos y tenemos que pagar, pagaremos al mes siguiente, pero si hemos pagado de más, tardaremos un año y medio en que nos lo devuelvan. Eso sí.
si la administración tributaria hay cambios, pues también, espérate, estamos en la diapositiva y sí, vale. Si los rendimientos son inferiores a los iniciales, el trabajador podrá solicitar la devolución del ingreso, y si los rendimientos son superiores a los inicialmente comunicados, se pondrá en conocimiento de la inspección de trabajo, ¿vale? Para que sea ella la que establezca los importes a ingresar. ¿Qué tipo de cotización va a aplicar la tesorería cuando establezca las bases definitivas? Pues a las diferencias entre las bases provisional y la definitiva se le aplicarán los tipos y demás condiciones de cotización correspondientes a los periodos de devengo de las liquidaciones de la regularización, es decir, del año en el que se estuvo pagando, ¿vale? No en el año en el que se está revisando, para que quede... Pues ya está. Y con esto más o menos podemos ya... La tarifa plana, pero bueno. Y vamos a explicar algún tema de los nuevos. Bueno, si queréis preguntar o algo. Sí, sobre los beneficios. En el turno de preguntas seguimos. Bueno, pues a continuación le doy la palabra a don Ángel Esteban, que está aquí a mi lado en representación de la Mutualidad de la Abogacía. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer en este caso al ICA de Málaga que nos haya permitido estar presente en este coloquio, en esta sesión informativa de un tema tan candente como es el del nuevo sistema de cuotas para autónomos. Nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es adecuarnos en muchos casos a las indicaciones que desde la Seguridad Social nos llegan, fundamentalmente porque tenemos que garantizar el concepto de alternatividad. Si queremos ser un sistema alternativo, no tenemos más remedio que ajustarnos a las modificaciones que se establezcan. Dicho eso, a mí me gustaría arrancar poniendo en contexto la situación actual que tenemos en el mundo del autónomo y algunas consideraciones que entiendo que son relevantes. Para empezar, este es un movimiento que ha ocurrido y estoy copiando una slide que aparece publicada en el Ministerio. Es un movimiento que ha ocurrido en todos los países europeos y es la adecuación de las contribuciones de los profesionales autónomos en base a rendimientos netos. No digo que sea la mejor solución, pero en realidad sí que es verdad que es un movimiento que está ocurriendo en la mayoría de los países europeos, de tal forma que nuestro sistema, comparativamente con otros Estados miembros, pues parece que es un poco anómalo y que probablemente no está siendo satisfactorio para ninguna de las partes, puesto que el conflicto lo tenemos ahí encima de la mesa y que habrá que buscar una solución. No digo que esta sea la mejor de las soluciones, pero efectivamente alguna solución había que buscar para tratar de darle cierto sentido a un sistema de previsión, ya sea público o privado. Fijaros lo que indicábamos aquí, que creo que antes no lo veíais, es que el 84% de los profesionales autónomos cotizantes al RETA lo estaban haciendo por la base mínima. Obviamente, si la base mínima estaba en el torno de los 960 euros, pues esa es la máxima aspiración, en el mejor de los casos, que podría tener un autónomo en España. Por lo tanto, claramente algo habría que hacer, ¿vale? Continuando con el contexto, y si pasa, que no pasa, ahora ha pasado demasiado. Intento darle aquí al botón. Quería poner de manifiesto algo tan manido como es el código de Lovaina, la teoría de los tres pilares, donde, como ustedes conocerán, pues todo lo que es el sistema de contribución para la previsión social está amparado en tres focos. Un primer pilar que básicamente es el sector público, el sistema público de pensiones, que se caracteriza por ser un sistema de reparto. Y luego tenemos el pilar 2 y el pilar 3, que están muy enfocados a lo que sería, por un lado, las aportaciones empresariales, pilar 2, que como bien saben, en la última reforma fiscal que ha habido, se ha tratado de desviar las aportaciones a sistemas individuales, a sistemas empresariales. Ese pilar 2 que comentaba y el pilar 3 que ya recoge todo lo que son las aportaciones individuales. En nuestro caso, en el caso de las mutualidades, básicamente las aportaciones que ustedes realizan van a través del pilar 2 y pilar 3 y por lo tanto están sujetas a un sistema de capitalización. También es importante conocer los límites que se establecen para cada uno de esos pilares. En primer lugar, importante, porque eso se ha trasladado en el mercado, están bajando los límites de aportación. La realidad es que un profesional autónomo en España a día de hoy puede llegar a hacer aportaciones por un importe total de 21.016,72 euros. Es una cantidad muy importante
y una cantidad a la que la mayoría de nuestros autónomos en España no están llegando. Por lo tanto, realmente no hay un problema de límite. Además, este año 2023 se ha puesto en vigor un producto que trata de ampliar ese límite hasta los 21.000 euros que yo decía antes, que son los planes de empleo simplificados, que permitan adicionalmente solo para los autónomos ampliar ese límite en 4.250 euros. Por lo tanto, vemos que en función del sistema en el que esté aportando para garantizar mi previsión, pues existe una serie de límites y es importante saber cómo canalizamos esas aportaciones en función de los pilares tan mencionados. Como resumen, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues que esta reforma era necesaria, claramente era necesaria. Otra cosa, como indicaba, es que la solución planteada pues sea la más idónea. La más idónea como solución, como momento, pero realmente había que abordar un problema que teníamos en cuanto a las contribuciones de los autónomos. No parece que algo que es tan manido como que nos bajan los límites de aportaciones, no parece que para el caso de los autónomos profesionales por cuenta propia hay un problema de límites fiscales, puesto que estamos diciendo que se puede llegar a aportar hasta 21.000 euros. Nosotros de la mutualidad entendemos que es un problema más de sensibilización por parte de la sociedad, por parte del propio colectivo, de flexibilidad y sobre todo de capacidad económica. Es decir, uno no deja de aportar un sistema de previsión porque quiera, sino que en muchas ocasiones es que no puede aportar más porque las circunstancias económicas y profesionales no se lo permiten. Y un matiz importante que nos diferencia el sistema público y que es tremendamente relevante es que estamos hablando de que es un sistema de previsión por capitalización individual. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Pues que el dinero que aporten ustedes a este sistema, con más o menos regularización, con más o menos modificaciones y flexibilidad, al final es una cuenta, entre comillas, para ustedes. Es una cuenta en la que el dinero, la titularidad de ese capital es del propio aportante. Por lo tanto, no entra en un circuito de sistema de reparto que puede hacer uno pensar, bueno, es que esto lo aporte y ya veré. No, aquí lo que se aporte con más o menos exceso, pues son aportaciones que vienen a nutrir el fondo de capitalización que tengan constituidos en las mutualidades. Visto este contexto actual, pasaremos a ver cómo en el caso de la mutualidad nos adaptamos a esta normativa, ¿vale? Y empezamos por un tema que es para mí relevante, que ustedes como abogados me podrían seguramente dar muchísima información más de la que yo voy a trasladar, pero en el 2011, con la disposición adicional 46 de la ley 27/2011, se definió claramente el concepto de la alternatividad, que en España no estaba totalmente definido. Y se estableció el aspecto cuantitativo. Sí estaba definido lo cualitativo, pero no lo cuantitativo. En ese aspecto cuantitativo nos permitieron las mutualidades otorgar la alternatividad al sistema público de pensiones por vía de la aportación o por vía de la prestación. La mayoría de mutualidades, a excepción con el dualismo que tiene Altermutua, que imagino que luego comentará Javier, optamos por la vía de la alternatividad por la vía de la aportación definida. Es decir, se establece un sistema de cuotas y cada uno, en función de las aportaciones, pues tendrá una prestación adecuada a las aportaciones que ha realizado, definiéndose un sistema de cuotas mínimas, ¿vale? En este caso, la alternatividad por la vía de la aportación se obtiene pues con el 80%, aportando como mínimo el 80% de la cuota del autónomo. Por la vía de la prestación es algo más complejo, porque habría que equiparar prestaciones, no equiparando aportaciones, y en ese caso la alternatividad se obtiene a través del 60% de la cuota. Como indico, la mayoría de mutualidades, por no decir todas, salvo el sistema dual de Altermutua, hemos ido por la vía de la aportación definida. Esto lo que determina es, pues, para ser alternativo, cuál es la cuota que nosotros tenemos que cobrar a un mutualista, ¿vale? Como bien han indicado, y no voy a entrar en particularidades de la norma porque ya bien la han explicado ellos, y nosotros lo que hacemos básicamente es adecuarnos al sistema propuesto, puesto que nosotros lo único que tenemos que hacer es adecuarnos a ese 80% de la cuota que establezca en función de los tramos seguridad social y las bases reguladoras. Pues lo que sí que es verdad es que nosotros ante esa situación pues hemos pasado de unos mutualistas que tenían con nosotros acordados un plan de cuotas con una cuota que garantizaba que cumplíamos esa alternatividad, a un sistema donde ahora, pues cada año, en función de unos rendimientos, pues tendremos que ir ajustando esa cuota, ¿vale? Pero sí que es verdad que la cuota mínima, la cuota base que ustedes tienen contratada en ese plan de cuotas,
no puede caer por debajo de, porque entonces entraríamos en esa insuficiencia al 80% que comentábamos. Y luego los autónomos lo que van a poder hacer es poder ajustar su cuota, entiendo cada entidad con una flexibilidad distinta. Yo luego comentaré en ese periodo transitorio donde los movimientos son voluntarios, qué cambios se puede hacer en la mutualidad. No cambia nada sustancialmente con respecto a lo que teníamos anteriormente. Y lo que tenemos que hacer ahora, en este 2023, básicamente que arranca el sistema, es recoger una estimación de ingresos para ajustar unas cuotas que cumplan la normativa establecida, no bajando del mínimo establecido en el plan de cuotas y en ningún caso quedándonos por debajo del 80% de la cuota mínima de seguridad social, para con eso pues ir haciendo los ajustes para ya en el 2024, y una vez que tengamos el dato de rendimientos netos, que en nuestro caso se lo tendremos que pedir a ustedes, porque obviamente no tenemos comunicación directa con Hacienda y es un dato que nos tendrán que facilitar ustedes, con esa información, ya a ejercicio cerrado en marzo, pues podremos hacer el proceso de regularización que han comentado antes. Es decir, durante el año en curso, yo puedo hacer todos los cambios que yo quiera, tantos cambios como yo quiera en mi cuota, como se ha podido hacer hasta ahora, con la limitación de que si quiero mantener la alternatividad, tengo que cumplir dos condiciones. No puedo quedarme por debajo de las cuotas establecidas en mi plan de cuotas personal. Cada uno de ustedes tiene un plan de cuotas definido en función de las aportaciones anteriores, y en ningún caso, para no perder la alternatividad, por debajo del 80% de la cuota mínima de seguridad social, ¿vale? Pero durante el año, movimientos. Puedo subir la cuota, puedo bajarla, y siempre con ese umbral mínimo que no puedo superar. Y luego ya ejercicio vencido, pues ya viene pues un sistema similar al de la renta que estamos haciendo ahora todos. Es decir, veo las retenciones, veo mis ingresos y hago una declaración, y con carácter retroactivo liquido el ejercicio fiscal anterior. Pues aquí vamos a hacer algo similar. Cierro el ejercicio, comunico los rendimientos, en este caso a las mutualidades, porque como decía antes, la seguridad social tiene el dato de forma directa, pues nosotros preguntaremos el dato y a partir de ahí haremos una regularización. Y habrá ocasiones en las que tengamos que, en ese proceso de regularización, pues ajustar las cuotas en función de si por esos ingresos, por los rendimientos netos que hemos tenido durante el ejercicio, son superiores a los que he estimado durante el año, pues seguramente tendré que hacer una aportación, ¿vale? Y también es cierto que durante el ejercicio, si se produce alguna circunstancia, en todo momento puedo hacer aportaciones extraordinarias para adelantarme a la regularización que va a llegar en abril en cualquier caso. Importante, cualquier aportación que se haga en exceso, en cierto modo, no tenemos mayor problema porque se está haciendo un sistema de capitalización individual, es decir, lo estoy aportando a mi propia cuenta, ¿vale? Bueno, es la tabla que nos ha aportado la Seguridad Social de los 3 años que ya están cerrados, 23, 24 y 25, no solamente la base, sino también la cuota resultante, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Los compañeros no han expresado la cuota, pero yo creo que es importante conocer que estamos hablando que la cuota mínima arranca en 230 euros en el 2023 y la máxima en 500, ¿eh? Que son cuotas muy similares a las que había anteriormente. Por lo tanto, lo relevante aquí es que ahora yo no decido cuál es mi base de cotización, sino que es mi rendimiento el que me sitúa en la base de cotización. Y a partir de ahí, una vez que tengo el rendimiento y una vez que me sitúo en el tramo que me corresponde por ese rendimiento, Seguridad Social aplicará cuota y nosotros lo que haremos es aplicar el 80% de esa cuota para mantener la alternatividad. Ojo, cuotas mínimas. Estamos diciendo de aportaciones que me garantiza la alternatividad. Por encima de ahí, como es un sistema de capitalización individual, podemos aportar todas las cantidades hasta el límite fiscal que hemos comentado antes. Los nuevos mutualistas, ¿qué va a ocurrir? Pues aunque no lo han podido comentar, pero el sistema es análogo. Pues en Seguridad Social la cuota mínima para el primer ejercicio, para el primer año de alta, son 80 euros, pues nosotros el 80% de esa cantidad. Y si el segundo año el salario no supera el salario mínimo interprofesional, pues se mantendrá esa cuota mínima una anualidad más. Y a partir de ahí, pues a partir del tercer año, pues ya pasamos a un sistema de cuotas similar al que tiene cualquier mutualista que hoy en día es activo, que son 230 euros más un crecimiento geométrico del 3%. Y esa será la cuota mínima base que aplicamos,
pero sí que es verdad que si los rendimientos que tiene un ejercicio me hace que la cuota esté por encima de esa cuota mínima, tendré que ajustarme al 80%. Por lo tanto, siempre tendremos esas dos limitaciones que yo comentaba con anterioridad. Esto es la nueva sistema de tabla de cuotas que hemos comentado antes. Y ahora pasaríamos al sistema que yo creo que es el que más preocupa y el que más interés ha suscitado, y es cómo nos vamos a adecuar o adaptar las personas que ya están incorporadas en la mutualidad. Aquí hay dos procesos, que además ya los he enumerado también en los compañeros de Seguridad Social. Hay un proceso voluntario, un proceso de ajuste de la cuota que se produce durante el año en curso, donde vamos a poder mover la cuota todas las veces que yo necesite, con las dos limitaciones que hemos comentado antes, y podré ir tomando la determinación que yo quiera situar la cuota en el importe que yo quiera, y realizando aportaciones extraordinarias que también computan para determinar cuál es mi cuota resultante. Y luego llegará que cerraremos el ejercicio. En marzo yo ya tendré mis rendimientos netos, comunicaré, ya hablaremos de cuál es el sistema para comunicar esos rendimientos netos, comunicaré mis rendimientos netos a la mutualidad, que es mi sistema de previsión alternativa al RETA. Y a partir de ahí, pues calcularemos lo que se ha aportado durante todo el ejercicio de forma periódica y de forma extraordinaria con aportaciones de final de año, y si vemos que esa cantidad supera el importe de las cuotas que se tendrían que haber pagado con esos rendimientos netos ya definitivos, pues tendremos que pagar una cantidad adicional. Y ese es el proceso que se irá realizando todos los años. Durante el año estimo y juego, subiendo, bajando mi cuota en función de mis necesidades y en función de lo que yo crea que es más conveniente para mi economía, y al final del ejercicio pasado, pues recalcularé y me regularizarán. Nosotros siempre vamos a tener que regularizar en base a la información que de buena fe ustedes nos faciliten. Si ustedes nos dicen un rendimiento neto, nosotros aplicaremos la cuota resultante teniendo en cuenta los rendimientos que ustedes nos notifiquen. Habrá una calculadora que les permita a ustedes, por la parte digital, entrar en todo momento, hacer simulaciones, poner rendimientos y ver qué cuota tendrían que aportar para entrar en línea. Y luego habrá un sistema de regularización al final del ejercicio que también podrán entrar ustedes en la aplicación o llamar a nuestros gestores, como han venido haciendo históricamente, y les daremos la solución de cada ejercicio ya de forma definitiva y con carácter ya final. Y por mi parte no mucho más. Solamente acabar con algo que tiene mucha relevancia para nosotros y queríamos aprovechar para trasladar, y es, hemos definido en este 2023 nuestro propósito. Nuestro propósito no es ni más ni menos que mejorar la calidad de vida de nuestros mutualistas, contribuyendo a una sociedad más colaborativa, justa e inclusiva. Entendemos que velar, ayudar, sensibilizar al colectivo de la abogacía para que construya una pensión futura digna y satisfactoria para ustedes está tremendamente alineado con el sentido de este propósito. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y a continuación le doy la palabra a don Javier Vara en nombre de Altermutua. Muy bien. Tengo. Bien, buenas tardes a todos. Estoy un poco afónico, es un tema de alergias, o sea que me lo perdonaréis. De todas maneras soy muy chillón, ¿eh? O sea que tampoco va bien para hablar, pero bueno. Vamos a hacerlo de manera también muy rápida. Los compañeros, agradezco tanto a Seguridad Social como a Ángel de Mutualidad que hayan sido tan rápidos para que me dejase también algo de tiempo y podamos tener tiempo también para un coloquio final. Voy a entrar en una... ¿Vale? Bien. Es la flechita, ¿eh? Si no me siento ahí, ¿eh? Vale. Opción alternativa al RETA, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de adaptarse y a qué?
compañeros ya nos han dicho a qué nos tenemos que adaptar, a ese cambio legislativo del verano del año pasado, del sistema de cotización de reta. Pero ¿por qué nos tenemos que adaptar la mutualidad y altermutua a este nuevo sistema? ¿Qué colegiados mutualistas tienen que adaptarse? ¿Qué tienen que hacer para adaptarse? Y todo lo anterior y más lo tenéis en vuestra área privada. Bien, opción alternativa al reta. Me permitís, ya en la confianza y por la edad que tengo, que os diga y os recuerde que, pese a todas las dificultades que tenéis en el tema de materia de previsión social, que nos consta, porque lo vemos en redes sociales, etcétera, etcétera, sois unos privilegiados. Hay que decirlo con la boca grande, porque tenéis 3 opciones para vuestra previsión social obligatoria, como sabemos y recordemos, por eso estamos aquí en esta mesa, representadas las 3. Tenemos una opción pública, que es el reta, y tenéis 2 opciones privadas, que es la Mutualidad General de la Abogacía y que es altermutua. Y podéis elegir, cosa que no es lo habitual. Yo no puedo elegir. Soy economista y tengo que conformarme con Seguridad Social, por ejemplo. Bien, pues recordemos, y es un dato importante, que el 25% de los datos a nivel nacional, no a nivel de Málaga, son datos a nivel nacional. El 25% de los nuevos colegiados eligen reta. Pero eso significa que el 75% de los nuevos colegiados eligen una mutualidad. Eligen bien Mutualidad General de la Abogacía, bien altermutua. Es simplemente para situar un poco el tema. Como han dicho también los compañeros, y lo ha recalcado Ángel, ha habido un cambio de cotización en el sistema del reta que nos arrastra a las mutualidades, sin duda ninguna, pero no ha habido ningún cambio. El legislador nos ha olvidado. No estamos enfadados por ello. Ya nos va bien autorregularnos, ya nos va bien, pero hemos tenido que adaptarnos, porque no vamos por libre. Como decía Ángel, nosotros estamos sometidos a la disposición adicional 46, actualmente se llama 19, porque la van cambiando de sitio, ahora está en la ley de Seguridad Social, pero nos tenemos que ir adaptando, hemos de cumplir con esa pequeña disposición. Por tanto, nos hemos tenido que adaptar. Y eso obliga, queramos o no, a que todos vosotros, más del 75%, porque los más mayores todavía estáis más en las mutualidades, os tengáis que adaptar. Bien, recordemos que la disposición adicional 18 es la que regula esta posibilidad de elección. Primer gallo. La disposición adicional 19, me pasa siempre, Ángel ya me conoce y ya se ríe porque... Llega a mi La disposición adicional 19 es la que marca lo que nos decía Ángel, que tenéis 2 vías. Si elegís mutualidad, una de las mutualidades, y elegís altermutua, tenéis 2 vías de cumplimiento, porque nosotros tenemos habilitadas las 2. Sois vosotros los que la elegís. Podéis ir por importe de prestación, 60%, de la prestación mínima del reta, o por cuota, como han ido el resto de mutualidades. Cuota mínima, 80% de cuota del reta. Como los compañeros, en verano pasado, los compañeros del reta han modificado el sistema de cotización, pues todos nuestros mutualistas, todos vosotros, colegiados mutualistas que estáis en altermutua, opción vía cuota, os tenéis que adaptar. Bien. ¿Por qué hablamos de adaptarse y a qué? Altermutua, como decía, seguimos yendo por las 2 vías, vía importe de prestaciones, vía importe de cuotas. Sois vosotros las que la elegís. La elegís al inicio, al daros de alta, o en cualquier momento. Podéis cambiaros una a otra, pero tiene consecuencias cambiarse una a otra, porque hay que cumplir, como nos decía Ángel, si vamos por importe de cuota, habrá que tener una cuota mínima del 80% de todas esas cuotas que nos indicaban los compañeros de Seguridad Social en función de tramos. Y si vais por importe de prestaciones, pues entonces se determina la pensión y la cuota irá en función de la pensión. O sea que es posible el cambio, pero hay que tener en cuenta las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bien, las 2 vías han precisado adaptación este 2023. La vía de importe de prestaciones, aproximadamente el 50% de nuestros mutualistas en opción alternativa de toda España, no solo de Málaga, están por opción vía importe de prestación. Estos no se han visto afectados por la nueva normativa de sistema de cotización al reta, porque es por importe de prestación, no por importe de cuota, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que han tenido que adaptarse a las nuevas pensiones mínimas
que como sabéis este año la ley de presupuestos generales, con la inflación que hubo el año pasado y que seguimos teniendo, las pensiones mínimas han subido un 8,5%. Todos aquellos mutualistas colegiados de Málaga que estén en opción alternativa por vía de prestación y que estén en pensiones mínimas han tenido que adaptarse a las nuevas pensiones mínimas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas pensiones mínimas? Reitero, hay movida en las redes sociales de compañeros que dicen: estoy pagando a la mutualidad, estoy pagando a Altermutua y vaya pensión voy a tener, o vaya... Como decía Ángel, tanto mutualidad como nosotros estamos obligados por ley. No podemos ir como el RETA, que va por sistema de reparto. Tanto cobra todo el mundo, tanto pago en el año. Nosotros, cada colegiado, cada uno de vosotros va montando su cuenta individual, sistema de capitalización individual. Bien, para poder llegar a estas pensiones mínimas que a todos nos parecerán, pues vamos, no mínimas, sino de derribo, si me permitís la expresión. Estamos hablando de pensiones de jubilación de 535 euros al mes, para darnos una fiesta. Estas son las pensiones mínimas que tiene que tener un mutualista colegiado de Málaga que esté en Altermutua, en opción importe de prestación y quiera ir a mínimos para pagar la cuota más pequeñita posible. Pero hay que tener siempre en cuenta que por cuota prestación es las dos caras de una moneda. ¿De acuerdo? Esta adaptación de la mitad de nuestros mutualistas en opción alternativa ya se ha realizado al 100%. Estáis adaptados, seguro que nos estáis escuchando, hay mucha gente que está conectada online. El 100% de los mutualistas de Altermutua en opción alternativa vía importe de prestación. Tuvimos un proceso de adaptación de enero a marzo, ya lo sufristeis o lo gozasteis, y ya estáis todos adaptados. Bien, también tenemos en Solfa el proceso, segundo gallo Ángel, el proceso de todos los mutualistas que van por importe de cuota. Estos sí que han quedado adaptados, modificados, afectados por el cambio legislativo. Y aunque el legislador nos obvió, reitero, no nos importa mucho, no estamos muy enfadados, hemos hecho igual que mutualidad. Nosotros preferimos autorregularnos y hemos adaptado al criterio de los tramos, los mismos tramos que Seguridad Social, y cuotas mínimas del 80% de las cuotas del RETAL, lo que nos permite la disposición adicional 19. Ni más ni menos. Voy dándole un poquito de caña. Hemos respetado los mismos principios, pero teniendo en cuenta que somos una entidad privada sin ánimo de lucro, pero que estamos con el sistema de capitalización. Y por tanto, que no vamos a hacer 6 revalorizaciones al año. Vamos a hacer, podéis cambiar vuestro tramo las veces que queráis, pero habrá 2 regularizaciones al año. Con 2 tenemos bastante. Estamos hablando de que nosotros estamos sometidos tanto a Tesorería General de Seguridad Social como... Tercero ya. Es que es después de comer, y después de comer voy más cascado. Estamos sometidos también a la Dirección General de Seguros, que nos da, por un lado, la Seguridad Social nos da una colleja con esta mano, y por otro lado, Seguros nos da la colleja con el otro. Por tanto, tenemos que cumplir una doble legislación. Los tramos, los mismos que ha establecido el RETA. No vamos a inventar nada. Cuando por fin el ministro Escrivá se acuerde de nosotros, verá que hemos sido buenos chicos y que en la opción de cuota hemos sido por lo mismo que el RETA. Solo que nosotros con lo que nos permite, 80%. Bien, el mutualista deberá informarnos, como decía también Ángel, nosotros la modificación normativa, el Real Decreto de junio del año pasado, dice que entre Seguridad Social y Hacienda pues hay trasvase de información telemática, pero entre las mutualidades no. Bueno, bien, tampoco nos preocupa demasiado. Nosotros somos abogados, nosotros no somos una compañía de seguros, ni la mutualidad, nosotros somos una compañía de seguros, pero somos una mutualidad. Es decir, que somos los mismos los que estáis en el colegio que los que estamos en la mutua. Por tanto, vamos a pediros una declaración responsable, lo que vosotros nos digáis en cuanto a rendimientos. Mismo criterio que el RETA, rendimientos netos, más cuotas a Altermutua, menos el 7%, y eso será los rendimientos. ¿Qué rendimientos? Los del año pasado, los que nos digáis. ¿Y cómo lo vais a comprobar? Lo que vosotros nos digáis.
¿Qué puede pasar en el futuro? Pues que tengáis una inspección y entonces sí que puede haber una cierta cosas que no funcionen, pero nosotros hasta ahora os diré información, porque os pasaré también información de cuánta gente ya va adaptada al 80% de cuota y os diré un poquito también, aquí hay un poco de morbo, qué nivel de ingresos se están declarando. Hay de todo, como en la viña del Señor. Bien, establecimos un sistema, voy un poquito rápido, esta adaptación está en curso, la adaptación vía cuota. El 50% de nuestros mutualistas en opción alternativa ha elegido ir alternativo por importe de cuota, como en este caso como mutualidad o como el resto de mutualidades. Nosotros somos un rara avis, que tenemos las dos vías establecidas. Bien, la adaptación está en curso hasta 30 de junio. La empezamos en marzo y estamos ahora precisamente, enviamos correos electrónicos a todo el mundo, pues hay gente que se puso las manos en la cabeza porque ahora tengo que declarar mis ingresos. Hay gente que le cuesta declarar sus ingresos. Bueno, hemos establecido en la web privada un sistema que le permite declarar sus ingresos de manera confidencial y segura a cada colegiado mutualista que lo desee así, y el que diga, oye, no, quiero que me ayudes, pues entonces en ese caso, pues le ayudaremos como hacemos siempre, ¿no? Aquí no sé si me va a funcionar, tengo ahí un hipervínculo. Si te pones encima de la manchita adaptación en curso y te pones encima de ahí, a ver, mira, una mano, dale ahí. Vale, mira, por ejemplo, esto es entrar en el área privada. Esto cada uno de vosotros entráis en vuestra área, no os acordará nadie de cómo se entra en el área privada. Se lo pedís a Manolo, se lo pedís a Julia, hay un correo electrónico que os lo da automáticamente. Las tonterías de la informática. Mejor Manolo y mejor Julia. Entonces aquí, nada más entréis en vuestra área privada, va a detectar si sois un mutualista en opción alternativa vía cuota y os va a decir, estáis en periodo de adaptación. ¿Y esto qué es esto del periodo de adaptación? Os sale la pantallita de estas. Tenéis que declarar el tramo. Dale ahí también otra vez, ahí, intro simplemente. A ver, no, dale otra vez a la manchita aquella, que ahí te he engañado yo, ¿eh? Sí. Yo le doy yo, ahora ya le doy yo. Bien, no le doy yo, dale, a ver. Dale la flechita, de allí, por allí, por allí. No, la flechita de allí del ordenador. De abajo. ¿Hay una que pone para abajo? Mira, bueno, aviso, aquí os explica, pero vosotros sois abogados, eso lo sabéis mejor que yo. Aquí os recuerda el tema de normativa, os dice que vais a hacer una declaración responsable, sabéis vosotros más que nosotros de declaraciones responsables, dale otra vez a la flechita para abajo, y ahí os dice los mismos tramos que vimos con los compañeros de Seguridad Social y que vimos con Ángel, y tenéis que elegir el tramo dale otra vez a la flechita, porque esto os va a gustar. Hasta ahora, ¿cuántos colegiados mutualistas a nivel nacional se han adaptado? Veíamos que por importe de prestación el 100% y llevamos otro 14% de los que están por vía cuota. Es decir, el 14% de nuestro 50% de colegiados mutualistas que están alternativos por importe de vía cuota ya nos han hecho su declaración responsable. Declaración responsable que la tienen en la máquina, que la pueden modificar. Si algo es variable en una profesión como la vuestra, por desgracia, es el nivel, el ingresos. Y podéis tener, por ejemplo, una Shakira a mitad de año, que es un cojonudo porque tenéis un pelotazo del copón de la baraja, pero también hay años en que los ingresos son muy bajos, o meses, entonces esto se puede ir adaptando, ¿de acuerdo? Llevamos un 56% ya adaptado. Ya voy acabando. ¿Tenemos cuota reducida para los alternativos? Sí, para los nuevos, para los jóvenes que llegan al colegio y que van a colegiarse y que dan la paliza a la gente de colegiaciones y, oye, que me voy a colegiar, y entonces la gente de colegiaciones, oye, que tienes que pasar por mutualidad, tienes que pasar por altermutua para que te expliquen y tal. Bien, como vamos por las dos vías, nosotros tenemos una cuota mínima de jóvenes hasta 40 años a partir de 50 euros al mes. Eso va a dar unos importes determinados de prestaciones, o si vamos por importe de cuota a partir de 64, el 80% de la cuota del RETA. Bien, hay un requisito adicional que es el mismo que tiene el RETA para tener derecho a esta tarifa plana, es decir, no haber estado de alta en RETA
ni en alter mutua, en opción alternativa en los 2 últimos años. Bien, voy rápido, me paso el resumen rápido porque me interesa mucho y tengo 2 minutos. ¿Por qué hemos dicho que los jóvenes eligen mutualidad? 75% de los chavales en los años 2020, 21 y 22, la media a nivel nacional, una muestra del 60%, eligieron o bien mutualidad general de la abogacía o bien alter mutua. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacéis? Es una buena opción. Y esa es una muy buena respuesta. Pero no lo hacéis solo o no lo haréis solo por el precio, ni por la rentabilidad, ni por la web, ni por el servicio personalizado, no solo por todo eso, que es importante, ni por Manolo, ni por Julia, ni por Clara. No lo hacéis por eso. Lo hacéis por lo que os decía, y a veces os enfadáis con las mutualidades sin daros cuenta que somos los mismos. Permitidme lo que lo diga así. Yo soy un empleado vuestro, porque yo no soy abogado, soy actuario. Pero permitidme que os diga así. Lo hacéis porque sois abogadas y abogados ayudando a abogadas y abogados, autoasegurándonos con garantías específicas, por ejemplo, bajas parciales. Vete a Seguridad Social y pide una baja parcial. Con el tema de patologías mentales con duraciones determinadas, depresiones, etcétera. ¿Cuál es la enfermedad más relevante en el colectivo? Son las patologías mentales, el estrés al que estáis sometidos. Esa es la principal. No es mortal, pero produce muchas bajas temporales, pero produce situaciones de bajas temporales largas. Es por todo eso. Y, pues, si me permitís, el recordatorio, que también lo ha dicho el compañero de Seguridad Social. Yo parece que me estoy metiendo con el RETA, pero no me puedo meter con el RETA porque yo estoy en Seguridad Social hace 40 años. No me meto con el RETA. Esto que tenemos ahora, esta nueva normativa de junio del año pasado, que nos arrastra un poquito hasta cierto punto a las mutualidades, es solo la modificación de los 3 próximos años. Se va a ver cómo se funciona. Lo que se quiere es que el RETA converja poco a poco con el régimen general, para que no haya diferencia. Yo estoy de acuerdo con eso, en un sentido, en el sentido de que las pensiones de la gente del RETA sean pensiones semejantes a la gente de Seguridad Social. Pero para eso también las cotizaciones tienen que ir en consonancia. Estas cuotas de RETA que estaban, como nos decía Ángel y nos recordaba, entre 200 y pico y 500 y pico, pues ya veremos las que serán, como nos dice el señor Escrivá, porque a mí este ministro me gusta mucho, me gusta mucho porque es muy expansivo y muy campechano. Campechano en el buen sentido de la palabra. Este dice que, bueno, que habrá que ir convergiendo y que ya veremos qué pasará dentro de 3 años. Bien, hasta aquí, y me callo ya, y podemos entrar en un turno de coloquio. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a todos. Ahora vamos a empezar con las preguntas, pero bueno, mientras vamos leyendo las que nos han mandado, que seguro que son muchas, bueno, por lanzar yo una primera pregunta. A la hora de la regularización, y hablo respecto a la mutualidad del 75% de abogados que están en las mutualidades, hay muchos que están pagando cuotas por encima de los 400 euros. ¿Se necesitará regularizar esos casos o simplemente se están pagando por encima del máximo de la tabla ya no es necesario? Sí, si me permites, Javier, contesto yo, pero la respuesta es común para ambos casos. Como hemos dicho antes, el proceso de regularización se aplica siempre y cuando se den 2 circunstancias. Primera, que la cuota que ha pagado durante el ejercicio sea superior al 80% de la cuota autónomo, en ese caso no, o que estemos por encima de la cuota base establecida en el plan de cuotas que se confirmó en el 2005. En ese supuesto, ¿vale?, que tú me comentabas, que estemos pagando por encima de la cuota de cualquiera de los 2 límites, pues al final, como estamos en un sistema de capitalización, es ahorro particular, ahorro
personal del mutualista y no estaría obligado a hacer ningún periodo de regularización si cuando tengamos la certeza o la confirmación de los rendimientos netos, la cantidad abonada es superior a la cantidad que le hubiera correspondido por esos rendimientos. Por lo tanto, lo único que estamos consiguiendo con eso es un efecto positivo porque estaremos mejorando el fondo de ahorro de ese mutualista. Sí, Por la capitalización individual. por la capitalización. Y si me dejas recalcar, porque por actuario, actuario significa el que calcula seguros, nada más. Hay que recordar además que tanto mutualidad como altermutua estamos dando unos rendimientos netos al ahorro que no existe en el mercado. Sabéis que estamos en una inflación alta, muy alta, y que en cambio, por ejemplo, los bancos siguen remunerándonos cero, que también tiene bemoles, porque ya a las grandes empresas les están remunerando y siguen remunerando nuestro ahorro. Nos han subido las hipotecas y en cambio no nos remuneran el ahorro. En mutualidad o en altermutua estás teniendo un rendimiento a unos gastos. Es normal, porque no tenemos ánimo de lucro y todo es vuestro, a unos gastos prácticamente ridículos, comparados, o sea, son más bajos que los de cualquier plan de pensiones del mercado, pero no la mitad, menos de la mitad. A nadie le gusta pagar cuotas porque todos tenemos que llegar a final de mes y si no tenemos que llegar, tenemos que hacer muchas cosas, pero después no podemos querer tener jubilaciones decentes con cuotas insuficientes. Muy bien, muchas gracias. Guillermo Esmerdu pregunta, si un mutualista, quizás sea para la seguridad social, si un mutualista se pasa ahora al RETA, ¿se puede acoger a la tarifa plana? Hace poco tiempo sí. Al micrófono. Pero desde hace poco tiempo sí, que hemos estado muchos años denegando las bonificaciones por tarifa plana si se procedía a la mutualidad y desde creo que un par de sentencias que hemos cambiado el criterio y admitimos la tarifa plana siendo mutualista. No me parece muy lógico, pero es que es cierto, no es un emprendedor, ¿vale? Es una persona que ya está establecida con la misma profesión, pero la ley dice se incorporen por primera vez al RETA o hagan menos de 3 años y ya está. Bien, otra pregunta que creo que se ha respondido, pero quizás sería conveniente incidir en ella. La pregunta es Juan de Dios Cárdenas. ¿Por qué razón era necesaria la reforma del sistema? ¿Por qué no era conveniente mantener el sistema anterior donde cada uno determinaba la cuota? ¿Quién quiere responder? Yo mismo, yo creo que responderíamos todos lo mismo. Lo Lo hemos ido diciendo, ¿no? El 80% de los trabajadores autónomos optaban por la pensión, por la base mínima y daba lugar a unas prestaciones muy bajas, sometidas muchas, porque tampoco se cotizaba mucho tiempo, sometidas muchas al complemento mínimo y el sistema llega a un punto en el que puede colapsar, vamos, ¿vale? Bien, aquí hay una pregunta dirigida a la mutualidad para distinguir quizás el carácter alternativo y complementario de la misma. Dice Gustavo Pese, en el caso de estar dado de alta al mismo tiempo en la mutualidad de la abogacía y en el RETA, ¿se tendrá que pagar en ambos casos por los rendimientos netos? Bueno, aquí hay una casuística importante que habría que analizar. En primer lugar, me olvido de que el alta en seguridad social esté en régimen general. Comentaban en el caso del RETA. Si estoy dado de alta en el RETA, habrá que ver si es por la misma actividad. Si estoy en multiactividad, y pongo un ejemplo, soy frutero y luego por las tardes ejerzo como abogado, pues obviamente sí, en la frutería para la cual la mutualidad no puede ser alternativa al RETA, está obligado a darse de alta en autónomo y para el ejercicio de la actividad pues elige en este caso el sistema de la mutualidad, ¿no? Para el ejercicio de la abogacía. A la hora de declarar los ingresos, nosotros recogeremos la parte proporcional, le preguntaremos en esa herramienta donde recopilaremos la información de la actividad, recopilaremos el importe de los rendimientos correspondiente a la actividad de la abogacía y en función de eso calcularemos el tramo, porque entendemos que ya por la parte de la actividad de la frutería, por seguir un poco con el ejemplo, ya los rendimientos netos se los aportará la Seguridad Social y ahí pues estará pagando esa doble cuota por un concepto de multiactividad, ¿vale? Otra cosa distinta es que, y eso ocurre bastante, que solo ejerza una actividad
la abogacía, única y exclusivamente, y estoy adscrito a los dos sistemas. En ese caso, el sistema privado, público prevalece sobre el privado y nosotros pasamos a ostentar un rol de complementario como una entidad aseguradora al uso. Entonces nosotros ahí no tendría que no seríamos alternativos, seríamos complementario, no alternativo, y en ese caso no está ajustado a tener que hacer ningún tipo de cuota mínima, sino que podrá aportar las cantidades que él desee hasta un límite máximo al ser complementario de 1.500 euros. Perfecto, muchas gracias. José Antonio Moreno pregunta, para calcular la cuota de autónomo para la seguridad social, ¿se tiene en cuenta los ingresos que pueda percibir el autónomo por incapacidad temporal o los que pueda percibir por un seguro privado que cubra el periodo de incapacidad? Para calcular la cuota de autónomo se van a tener en cuenta exclusivamente los rendimientos netos, ¿vale? Los periodos en los que se cobren prestaciones no van a ser objeto de regularización. Si alguien está en incapacidad temporal, cobrará su prestación y los meses en los que esté y los que hayan servido para el cálculo de la prestación, si está hablando de una IT el mes anterior, no se van a regularizar. Ni se van a regularizar ni se tienen en cuenta los ingresos. Para las mutualidades, Patricia González pregunta, ¿por qué tenemos que pagar igual el RETA si no tenemos las mismas prestaciones? Bueno, yo creo que comparar el sistema no es la mejor de las opciones. Nosotros estamos huyendo de hacer un comparativo, porque son sistemas que no son comparables sí mismo. Podemos compararnos en altermutua y podemos compararnos si comparamos el sistema de prestación de aportación definida con un sistema de aportación definida. Porque hay conceptos que son claramente diferenciales. En uno existe capitalización, es un sistema de capitalización en cuanto a rentabilidad. Capitalizamos nuestro ahorro, es un sistema de capitalización individual, el sistema de seguridad social es un sistema de reparto, por lo tanto, comparar como tal es complicado. Y además, lo que hacemos en el caso de las mutualidades, la mayoría de mutualidades, salvo el caso excepcional de Altermutua, es ir por la vía de la aportación definida porque es un sistema más sencillo de entender. El sistema de la prestación se complica en exceso porque todos los años tienes que ir adaptando tu sistema a las nuevas prestaciones que vaya definiendo en Seguridad Social. No olvidemos también que las mutualidades, aunque estemos por la vía de la aportación definida, tenemos la obligación de dar unas coberturas análogas a la Seguridad Social, pero dice análogas, pero no exactamente iguales. Comentaba antes Javier algunas ventajas en cuanto a las enfermedades mentales por incapacidad parcial. Bueno, pues hay cosas que en un sistema son más beneficiosas que en otras. Lo que sí creo que es una gran diferencia entre ambos sistemas es que yo marco las reglas del juego, un sistema de capitalización individual, un sistema de mutualidad, y no porque me duele decirlo delante de Seguridad Social. A mí me gustaría poder tener la opción de elegir, como antes decía Javier. La realidad es que no es así. Pero ustedes como abogados tienen la posibilidad de elegir el sistema y además no estamos sometidos a reglas de periodos de cotización, años de cotización. No estoy sometido a que mis últimos años, si estoy en paro, pierdo gran parte de la prestación. No capitalizo ese dinero. Estoy sujeto a la incertidumbre, que yo creo que no es incertidumbre, que es algo que obviamente en un sistema de bienestar social no puede quebrar como tal, pero a una incertidumbre en cuanto a qué va a ocurrir con las pensiones futuras. Bueno, pues aquí la realidad es que la cantidad que se va aportando al fondo con las prestaciones que vienen colgadas a ellas, pues yo creo que un sistema que para mí, claramente, si yo pudiera elegir, obviamente elegiría un sistema de capitalización individual en este momento actual. Es verdad que es menos solidario, no es la esencia seguramente de la solidaridad en sentido pleno, pero también recordemos que los sistemas de las mutualidades nacen como sistemas de reparto, como un sistema de capitalización colectiva, y en un momento dado, pues 1995, si no recuerdo mal, pues se decide que si las mutualidades querían sobrevivir en el tiempo, tenían que pasar de un sistema de reparto, un sistema de capitalización colectiva a uno individual, porque si no era insostenible. Y era insostenible porque la masa, y eso lo podría explicar mucho mejor Javier como actuario, la masa crítica de mutualistas que había en cada mutualidad no es la misma que la que maneja Seguridad Social. Es un sistema que hubiera sido insostenible y con el tiempo hubiera estado abocado a desaparecer. Por lo tanto, yo creo que es una excelente solución a la situación actual que tenemos ahora mismo. Me gustaría insistir en ello porque hay varias preguntas críticas con las mutualidades, porque siempre se manifiesta que al final las pensiones son más bajas que lo que la gente espera.
pero quizás es porque no se entiende esa transformación del sistema de capitalización colectiva al individual y que actualmente se cobrará en función de lo que se aporte. Si queréis insistir en ese tema, hay muchas preguntas sobre esa sí. insuficiencia de prestaciones por parte de la mutualidad. Vale. Contesta y ahora. Sí. Que no, el sistema de capitalización para mí tiene todas las ventajas y un inconveniente. Y es que nos exige conciencia, nos exige que seamos conscientes que tendremos aquello que pagamos. Hoy nos servirá para tener pensión de jubilación. Es decir, que tengo una cuenta de ahorro que con mis aportaciones y con lo que me va rentando me va a dar un capital a vencimiento que será transformado en una renta de aquellas de las modalidades, que tenemos varias modalidades, las dos mutualidades, y que elegiremos. Eso nos exige, cuando tenemos una edad que no son 64 o 65 o 63 años, sino que son 35, 40, 45, ser conscientes de que esa cuota que estoy pagando ahora me va a servir para cuando yo esté jubilado. Esa conciencia, que es algo que a lo mejor no nos gusta tener cuando tenemos 40 años, pero hay que tenerlo. Vamos a recibir aquello que estamos pagando. Como decía Ángel, a finales de los años 90 nos hicieron ir al sistema de capitalización individual. La Seguridad Social, ¿por qué no va a un sistema de capitalización individual? Que hay estudios teóricos que lo establecen. Bueno, yo creo que en primer lugar por el tema de solidario, y en segundo lugar porque es inabordable, porque actualmente la Seguridad Social, con lo que cobra hoy, paga las pensiones de hoy, de los que están hoy jubilados, de los que están hoy de baja, de los que están hoy de viudedad. Y ese sistema, cambiarlo a un sistema de capitalización, pero la Seguridad Social tiene una ventaja, que nos tiene a todos nosotros detrás. Como decía Ángel, por definición no puede quebrar. Y una mutualidad sí podría quebrar. Nosotros estamos obligados, también por la legislación, yo ruego que entréis en la página de la mutualidad y en la página de Altermutua y que seáis abogados, que os miréis un poquito. Es divertido, un viernes por la noche, cuando llegáis a casa ya tranquilos, que no habéis dado golpe en toda la semana y tal, y no echan nada por la tele o por los... Es interesante ver, por ejemplo, el informe de solvencia. Estamos sometidos a unos criterios de solvencia brutales. ¿Para qué? Para garantizar que podremos pagaros cuando lleguéis a vencimiento. La mutualidad tiene un ratio de solvencia por encima del 200%. Altermutua también. Si tienes un ratio por debajo del 100, tienes que dejar la actividad. Tienes un periodo para regularizar. Estamos por encima del 200%. Es un criterio de solvencia europeo. Es decir, los requisitos que estamos cumpliendo para que los colegiados mutualistas cobréis eso que está, entre comillas, garantizado en Seguridad Social, son muy exigentes. Yo digo que entre comillas porque la reforma del 2011 de Seguridad Social, que afectó a pensiones cuando se pasó de los 15 años de cotización a 25 para el cálculo de pensiones, hizo que los trabajadores autónomos, gran parte de ellos, perdiesen del día que se publica la ley al día siguiente un 18% de sus pensiones. Porque muchos autónomos lo que hacían era, hasta los 50 años, iban a pensión mínima y los últimos 15 aumentaban su cotización. ¿Y qué pasó? Que de repente tuvieron que calcular por 25 años, pues eso en media, en algunos fue un 25%, pero en media un 18%. Es decir, no puede quebrar Seguridad Social. Pero como nos decía también Ángel antes, en las mutualidades lo que tenéis es lo que vais capitalizando. En Seguridad Social no quebrará. Todos cobraremos de Seguridad Social. El quantum, ya lo veremos. De acuerdo. José Ignacio, por favor. Buenas tardes. Tengo una pregunta de un compañero que me ha hecho. Me dice, mira, yo llevo un montón de años, cuando hice un montón de años, aproximadamente 20 años, aportando a la mutualidad, se ha dado de alta en autónomos y entonces se plantea la posibilidad de darse de baja ahora de la mutualidad de la abogacía, porque ya deja de ser el régimen alternativo de lo que estabais hablando. Y entonces la pregunta es, ¿cabría la posibilidad de más adelante volver a darse de alta en esa mutualidad o no? Pues esto es algo que nosotros llevamos peleando tiempo, porque el camino no es bidireccional, por desgracia para nosotros. El camino es unidireccional.
tú puedes, tratando de buscar la alternatividad, tú puedes pasar de cualquier mutualidad de previsión social, no en el ámbito de los abogados, sino en cualquier profesión que tenga una mutualidad profesional alternativa al RETA, puedes pasar en cualquier momento al RETA, sin ningún problema. Los fondos que tengas capitalizados seguirán esa mutualidad. Tú podrías seguir aportando como complementario a esa mutualidad y darte de alta en el RETA con tarifa plana, según nos acaban de comentar desde hace poco. Pero si a futuro quisieras volver, ya la alternatividad del pase de RETA a mutualidad de la abogacía o altermutua no se puede producir. Es algo que venimos demandando. Lo ideal sería que el camino fuera de doble retorno, pero la realidad es que no. Y aquí volvemos a caer en lo que comentábamos antes. Este sistema es alternativo al RETA y nos guste más o nos guste menos, las reglas del juego pues nos vienen impuestas por normativa. Y esto es lo que antes había un cierto vacío legal y bueno, digo antes, hace 10 años, 15 años, la informática tampoco ayudaba demasiado y bueno, era común los pases de un sitio para otro, pero ahora ya es materialmente imposible y es porque además notificamos todos los meses en Seguridad Social los alternativos que tenemos en nuestra base de datos. Por lo tanto, eso es una situación que difícilmente puede ocurrir, ¿no? Teniendo en cuenta la normativa tal cual está. Lo ideal sería, pues, ¿por qué no? Se puede producir ese trasvase, ¿vale? Una pregunta para la Seguridad Social de Inmaculada Contreras. Buenas tardes, mi pregunta es, en caso de discapacidad mayor al 33%, ¿sería posible en este nuevo sistema de cotización que los letrados que nos demos de alta en el RETA, estando previamente de alta en la autoridad, pudiéramos solicitar la bonificación por discapacidad, teniendo en cuenta que dicha discapacidad ha surgido estando de alta en la mutualidad? Te lo digo, si tienen una discapacidad del 33%, se acogen al beneficio del artículo 38 cuarter y ya está. La respuesta es afirmativa. Sí, por ahora, por lo que hemos conocido recientemente, se puede. Lo que se cambió las prevenidas y han desaparecido. Sí. Otra cosa distinta, si te digo, es que hasta el año pasado, hasta la reforma, la discapacidad sobrevenida también estaba protegida en autónomo y a partir del 1 de enero no. De acuerdo. Una pregunta para las mutualidades. Donde tú que yo estoy monitoreando. Estamos afónicos ya. Buenas tardes. Yo pago la mutualidad 481 euros, pero mis rendimientos netos anuales no son superiores a 15.000 euros. ¿Sería posible que en esa regularización pudiera rebajarme la cuota? Bueno, pues dado que dice que aporta la mutualidad, voy a responder yo, pero esto es aplicable a cualquiera de las mutualidades. Como decía antes, todo está sujeto a dos criterios mínimos. Si está pagando 481 euros y es la cuota que está fijada en su plan de aportaciones, no podemos bajar de ahí, ¿vale? Si estamos pagando 481 euros y mi cuota base establecida en el plan de cuotas que se fijó en el 2005 son 281, supone que estoy superando por 200 euros de manera voluntaria la cuota que tengo fijada. Por lo tanto, no sé ahora mismo de memoria, no conozco los tramos, pero si por el tramo de rendimientos netos estuviera situado en una aportación, en una cuota que fueran, me invento, 320 euros, yo podría bajar mi cuota de los 481, no hasta los 281, ¿por qué? Porque salta el tope del 80% de la cuota mínima de seguridad social, que de 321, imaginémonos que fueran 300. Ya sé que es algo menos, pero por hacer números rápidos, pues en ese caso actuaría de tope siempre el 80% de la seguridad social. Insisto, siempre aplicamos dos límites. Cuota comprometida en el plan de cuotas fijado en la apertura de mi plan, cuando se establecieron los planes por capitalización individual y manteniendo el criterio de alternatividad, y siempre eso mirando 80% de la cuota que fija el rendimiento neto comunicado en el ejercicio. Pues muchas gracias. Hay más preguntas, pero lamentablemente no podemos atenderlas por la hora. Tenemos compromiso de terminar a las 5:30 y alguno tiene que marchar de viaje. Por lo tanto, muchas gracias a Mercedes Sagredo, a don Sisto Baxazo, a don Javier Vara y don Ángel Esteban por su intervención. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenas tardes.